Bienvenidos a Siguiente Nivel, el podcast de Waymac sobre innovación tecnológica en la gestión de maquinaria para la construcción. Accede a nuestro sitio www.waymac.com para consultas o ver nuestros contenidos. Suscríbete al newsletter escribiendo a info@waymac.com o visita nuestro canal de YouTube. Por querer ahorrarse algunos pesos o dólares, lo quieren hacer ellos y la curva de aprendizaje es más larga. Porque imagínate, si nos quedamos en nuestras 4 paredes, no vamos a ver que más que 4 paredes. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Siguiente Nivel, el podcast de Waymac. Y hoy estamos con Germán Helera, una entrevista internacional. Germán Helera es consultor peruano, pero bueno, ya nos va a contar él que él no solamente trabaja en Perú, sino que tiene una experiencia a nivel internacional en un tema que en este podcast venimos tocando desde el primer programa y que es de interés justamente del podcast, del programa, que es cómo pasar hacia la digitalización de la documentación en empresas ligadas a la construcción. Así bueno, te saludo, Germán, muchas gracias por estar. Es mucho más temprano en Perú que en Argentina, así que te agradezco haber madrugado y participar de este programa. Muchas gracias, Agustín, por la invitación. Encantado de compartir con ustedes y con la audiencia mi experiencia y todas las tendencias que se están dando ahora en el mundo de la construcción, ¿no? Bueno, tu trabajo es de consultor internacional, entiendo. Y entonces te quería preguntar, en principio, ¿cómo iniciaste esta carrera en la consultoría y en qué momento te diste cuenta que había que virar hacia la digitalización? O si, por el contrario, tu carrera dentro de la consultoría arrancó en asesorar en la digitalización de procesos. Sentí que necesitaba ver otros horizontes. Y es ahí donde me fui a Francia. Me fui a Francia en el año 2006. 2006 me fui a Francia, a París. Me diplomé como ingeniero francés en París, en Estrasburgo, ¿no? En el INSA de Estrasburgo. Y prácticamente mi experiencia en Francia fue en el sector ferroviario. Participé en la construcción del metro de París, 2 tranvías, la línea 3, la línea 5, y 2 líneas de gran velocidad, el famoso TGV francés. Sobre todo en el que va a París y Burdeos. Son prácticamente 600 kilómetros en 2 horas, con la empresa Vinci. Ahí, en estas experiencias, conocí lo que es gestionar megaproyectos, ¿sí? Y en esos megaproyectos, una constante se repetía, que era la gestión tradicional de los procesos. Entonces comencé a detectar que habían brechas y que existen al día de hoy brechas que tenemos que ir cerrando poco a poco. Me fui interesando más en el ecosistema tecnológico francés, en cómo poder resolver estas necesidades y prácticamente llegué a una empresa, a una startup francesa que se llamaba Finalcat, y con ellos los ayudé a hacer un desarrollo comercial internacional, ¿sí? Empezamos por Madrid, luego por México, Colombia, Chile y el 3 en Perú. Y poco a poco me fui dando cuenta que cada vez que me reunía con gerentes o directores de proyectos, la constante se repetía, ¿no? Yo decía, ¿por qué yo en Francia tengo acceso a esas tecnologías y mis colegas en Perú o en América Latina no conocían mucho lo que es el ecosistema Contec, o no había muchas soluciones de tecnología? Te hablo en el año 2014, 2015. Entonces, poco a poco fui adquiriendo más conocimiento. Inicialmente, en el 2016, creé sociales de Finalcat en Perú y en América Latina, que comenzamos a trabajar o comenzamos a posicionar este tipo de soluciones, que es una plataforma en smartphone, en tablet, que te permitía tener los planos, las incidencias, la calidad. Eso pasó un año, desarrollamos varias verticales en energía, oil and gas, retail, infraestructura, edificaciones. Pudimos llegar a los early adopters y poder implementar eso en el 2017, 2018. Pasó un año, Agustín, y prácticamente
Digital Bricks quiere un poco tener una apertura mucho más amplia y verdaderamente en el 2018 nos posicionamos como la primera consultora de transformación digital en ingeniería y en construcción. Y acompañamos a las empresas a dar el salto digital con tecnologías, con metodologías como BIM o Virtual Design Construction, que hablaremos más adelante, y con soluciones Contec del ecosistema Construction Technology. Entonces, al día de hoy, ya han pasado 8 años, casi 9 años desde esa aventura de que dejé París para regresar a Perú y poder irradiar o contagiar. Sí, utilizo la palabra evangelizar. En América Latina lo aprendí en esos megaproyectos, ¿no? Y día a día sigo nutriéndome de las innovaciones que se están dando en Europa, en Asia, en Estados Unidos, ¿no? Recientemente también estuve en el ecosistema tecnológico de Boston y ya te contaré más adelante también, Agustín. Bien, primero me quiero detener en eso que mencionabas vos sobre por qué en Europa sí, en América Latina no, y me surge la primera pregunta, que es, si es porque en América Latina hay quizás mucha presión fiscal, entonces el empresariado quizás está reticente a decir, si lo digitalizo, me van a empezar a espiar", y eso también me lleva a la otra pregunta, que es no solamente espiar de lo fiscal, sino de espiar la competencia, más digamos, ¿dónde guardo mis datos que sean seguros para mi empresa, como puede ser quizás el locker donde yo guardo todos los biblioratos con la documentación? Mira, yo creo que por ahí no va, ¿no? Va más que todo en el tema cultural. Europa, cuando caminas por una capital europea, respiras tecnología en cualquier momento, ¿sí? En el día a día, en el cotidiano. Acá en América Latina es más difícil encontrarte o toparte con la tecnología en una esquina. No estamos hablando de Smart Cities, por ponerlo, por ejemplo, en donde nos movemos, ¿sí? Entonces, culturalmente el europeo adopta la tecnología más rápido. En América Latina, sin generalizar, nos cuesta más por dos cosas. Primero, porque no adoptamos, somos muy reticentes, ¿sí? No queremos ser los primeros. Hay muy pocas personas que quieren ser los primeros. De, oye, yo soy el conejillo de Indias. No, no, que alguien más lo tenga para hacerlo. Segundo, hay una barrera mental de que nunca, creo que en los últimos 20 años, había una línea del presupuesto de comprar tecnología. Sobre todo acá en Perú, piratea. Entonces, antes habían los CDs, podías craquear, y ahora ya no se puede. Entonces, al día de hoy todo está en la nube y tienes que adquirir esos software. Entonces, por un tema es cultural, adopción de tecnología. El otro tema es que en el presupuesto no incorporas tecnologías. No hay una línea de vamos a comprar el software. Y lo otro es que acá en América Latina se castiga el error, ¿no? No digo que en Europa se premia, pero son más abiertos. Ok, te equivocaste, ¿cómo hacemos para...? Entonces acá el mando medio, el gerente, dice, yo no sé de esto, voy a probar. Y si no funciona, me van a votar. Entonces hay ese miedo. El miedo no es fiscal. Otra cosa que también podría ser, y creo que fue en los primeros momentos que vine de Francia a Perú, fue el año en donde yo tenía un discurso de transparencia y trazabilidad, ¿no? Y algunas empresas ligadas al abajato o a temas de corrupción, pues obviamente no le gustaba eso, ¿no? Porque es plataforma, puede saber exactamente quién hizo qué, quién validó, todo es mucho más transparente. Entonces, creería que eso primó en un momento, el día de hoy creo que no, pero es parte de las anécdotas, ¿no? Estuve leyendo algunas notas, las notas de tu blog, que tenés tres, y siempre haces hincapié entonces en el factor humano. Uno cuando tiene en la cabeza la tecnología de digitalización, piensa en, bueno, hoy en IA, en diferentes procesos, piensa en software, piensa en computadoras, piensa en todo eso, pero vos haces mucho hincapié en el factor humano, en la empatía, sobre todo en los líderes, ¿no?, que van a llevar adelante esta transformación. Bueno, antes de ingresar a temas más, a más detalles, te quería preguntar eso, digamos, ¿cómo enfocás en tus charlas, en tus consultorías, el factor humano cuando en realidad, imagino yo, quizás de las empresas te vienen con mucho, bueno, hacia dónde dirigirnos desde el punto de vista documental y tecnológico? Sí, tecnológico, sí, de hecho, nosotros tenemos en nuestra mochila más de
30, 40 soluciones tecnológicas que las ponemos a disposición de las empresas constructoras o empresas de ingeniería. Pero al final, siempre digo, el que tiene, la empresa que tiene una buena solvencia económica, va y lo paga, no tiene ningún problema y tiene la visión. Pero el tema es la adopción, la capacitación, el change management, la gestión del cambio, ¿no? Ahí pocas empresas le dedican una partida presupuestaria, porque creen que si ya compré la tecnología, la mejor funciona, listo, dame 5 horas, 6 horas de capacitación y ya está ahí. O yo lo veo, mi equipo, por querer ahorrarse algunos pesos o dólares, lo quieren hacer ellos. Y la curva de aprendizaje es más larga o no le funciona. Y entonces dicen, no, no funciona. Entonces, nosotros creemos firmemente que en una transformación digital el componente fundamental, de hecho, es la tecnología. Si no, pero las personas somos nosotros que vamos a accionar las tecnologías o vamos a tomar decisiones en base a los datos, ¿no? Al día de hoy, plataformas colaborativas, tú sí necesitas utilizar un smartphone, una tablet y tomar foto o completar información de calidad, de seguridad, de avance de obra. Y está bien. Más adelante, o inclusive al día de hoy, ya existen tecnologías con computer vision o con cámaras que hace todo eso de manera automática. Antes tienen que ser vistos y revisados por una persona como tú y como yo. Posible en 5 años esa persona ya sea un robot o un humanoide, ¿no? Que tome esa decisión. Pero al día de hoy, nosotros las personas tenemos que estar en constante capacitación, siempre digo, estar en modo beta. Somos aquellas que vamos a tomar las decisiones basadas en datos. Y si no tenemos los datos, pues va a ser por las puertas, ¿no? Estuviste en Estados Unidos hace poco, en Boston, ¿no? Increíble, increíble, Agustín. Ya, pues verdaderamente viajo mucho a Europa, a Estados Unidos. Hace 1 año y medio estuve en San Francisco, vi el ecosistema. En París, bueno, lo conozco muy bien. En Barcelona, Madrid también. Pero Boston era una tarea pendiente. Y me llegó una invitación a participar en un programa de innovación allá en Boston, junto con otros empresarios españoles de Madrid y Barcelona. Yo era el único peruano que estaba en esa comitiva, que por sí ese networking que se hizo fue potente. Pero luego estuvimos ahí toda una semana, de lunes a viernes. Pudimos visitar el MIT, tuvimos clases con profesores que están prácticamente dirigiendo el norte de lo que va a ser los próximos 8 o 10 años en la construcción. En Harvard, en Kingworth Technology y también en HALT International. Entonces, tuvimos acceso a tecnologías, a metodologías, a una apertura de innovación mucho más fuerte. Lo que te comentaba al inicio, ¿no? ¿Cómo respiras tú la tecnología? Bueno, en ese campus, en todo lo que es Cambridge, la tecnología la tienes por los poros, está rondeando. Las personas que están ahí son muy interesantes de conversar. Creo que al inicio nos dijeron, tú pregúntale a cualquiera de Cambridge, what else, what's the next, what else, y ellos van a estar encantadísimos de decir de qué es lo que sigue y cómo lo van a hacer. Entonces, creo que me llevo muchos insights. Uno de los grandes insights es que a dónde apunta la industria, cómo reducir esa brecha el día de hoy en las empresas, en cuánto tiempo y cuál es la inversión que tengo que hacer yo en mi empresa para reducir esa brecha en tiempo también. Entonces, veo allá mucha plataforma de innovación con inteligencia artificial, generación de ideas, acompañamientos. Hay un laboratorio en el MIT de materiales de construcción. Están preparando el concreto de los próximos 8 o 10 años, un concreto celular, eh, cero carbono. mm, Bueno, el de fisuras, un concreto autofisurable, perdón, que se autocurable, perdón, en caso de haya fisuras con bacterias se cierra. Eso ya es, yo lo había visto hace 5 o 6 años y sigue ahí, pero están concibiendo un concreto que genere electricidad. Un concreto que genere electricidad, que puedas comprar o incorporar en tu casa de campo o en tu casa una columna de concreto con una batería, no una batería, pero con materiales que te permita generar esa electricidad.
muy, muy científico de verdad. Me quedé un poco como que es posible eso. Y lo están haciendo. Ya han hecho los prototipos y ahora siguen eh, investigando un poco más para masificarlo. Eso, creo yo que esos viajes nos permiten explorar otras realidades y ver qué, qué buenas prácticas podemos llevarlos a a nuestro ecosistema o a nuestras empresas, ¿no? El próximo año haré un viaje a China también de innovación enfocado a construcción y definitivamente hay que estar como Marco Polo, ¿no? Hay que ir viajando, descubriendo, vemos nuevas realidades y ver de eso cómo lo podemos capitalizar en otras empresas. Porque imagínate, si nos quedamos en nuestras cuatro paredes, no vamos a ver que más que cuatro paredes, ¿sí? Si no hablamos más que con tu vecino, sabrás nada más el chisme de tu vecino. Es ahí donde yo invito a los gerentes, a los dueños de empresas de construcción o de ingeniería, conversar con más personas, explorar nuevos mercados. Este tipo de eventos al que vos fuiste, me mencionás un montón de tecnología de avanzada, bien de punta, a la vanguardia. Obviamente están apuntados a una audiencia global, pero esta audiencia global no se reduce un poco a Estados Unidos, Europa, China, Japón, Australia, quizás por esto que vos decías, o de esa diferencia, ese tema cultural en América Latina, o quizás hoy América Latina puede también aspirar a ese tipo de tecnologías. Yo creo que están abiertas, las puertas están abiertas. Lo que no está abierto es posiblemente la iniciativa, el grupo, ¿no? Por ejemplo, por darte un ejemplo, como estoy metido en eso y me encanta hacer eso, en Perú, desde la Cámara Peruana de la Construcción, el cual soy director y presidente del Consejo BIM, estamos organizando una misión tecnológica a Madrid. O sea, nos vamos a ir el próximo año toda una semana a Madrid, visitar Centro de Innovación, Construcción Industrializada. Vamos a reunirnos con actores del ecosistema madrileño, ¿entiendes? Entonces, claro, eso está abierto. No, hay que llegar, hay que tener el contacto, eso sí, para eso uno viaja. Pero luego, los otros ecosistemas, claro, Estados Unidos, Europa, el puente es mucho más rápido y es una autopista, ¿no? En cambio, imagínate, de acá, de Perú o Colombia, Argentina o Chile, capaz no es una autopista, no va tan rápido, ¿no? Tenemos que esperar que alguien haga o organice un tema como este, ¿no? Entonces, esos espacios para mí son fundamentales para poder estar, como digo, en constante beta, en modo beta, en reflexionar, en madurar las ideas que uno tiene en sus empresas, ¿no? Y también en las alianzas que uno tiene que hacer para crecer y reducir ese gap que hay en las empresas en el tiempo, o lo haces solo y quieres ser un super mega disruptivo y convertirte en el güey de la construcción, o lo vas a hacer con aliados, ¿no? Aliados estratégicos. En términos de VDC, Virtual Design Construction, es una metodología de gestión de proyectos con un sello de Stanford, ¿sí? Ahí la alianza que tiene Stanford con una universidad acá en Perú, la Universidad de Lima, ha hecho que Perú sea cuna de esta metodología, VDC. Luego de Lima, llamémoslo así, porque Lima se convierte en una capital del VDC en América Latina, está Suecia, Finlandia, Estocolmo y Stanford. Y ya está. Entonces, en América Latina, cuando hablas de BDC, hay muchos ingenieros certificados en esta metodología. Personalmente también me certifican en Stanford. Entonces, creo que tienes varios rankings, ¿sí? Va por ahí, Agustín. Y en cuanto a los puentes para América Latina, ¿vos considerás que deberían gestionarse para el lado del primer mundo, como hace Estados Unidos y Europa, o vos crees que los puentes deberían ser internos, generar alianzas internas? No. O sea, las alianzas internas las doy por descontado. Y qué buena pregunta que haces. Te cuento que hay una iniciativa global, internacional, de generación de puentes de ecosistemas. Se llama el International Content Network, ICN. Y el International Content Network busca eso, generar autopistas en diferentes ecosistemas.
En esta primera ronda, llamémoslo así, se han considerado 12 países, de los cuales Perú está presente. ¿Sí? El ecosistema tecnológico peruano está presente con Francia, Turquía, España, Finlandia, Eslovenia, Estados Unidos, México, Arabia Saudita y 2 países más que ahorita no recuerdo. Entonces, nos hemos juntado en París este marzo, en marzo de este año, firmamos el acuerdo para crear esta alianza y generar puentes entre diversos ecosistemas. Entonces, el ecosistema peruano tiene acceso al ecosistema de España. Entonces, eso va a permitir eh, que esa autopista pues vayan autos a gran velocidad, ¿no? Que ya no vayamos en barco, sino que agarremos esa autopista y poder generar esos puentes, cómo las tecnologías de acá van para allá, cómo de allá para acá y viceversa, cómo los centros de innovación pueden articularse con los centros de innovación, en este caso de Perú, ¿no? Poco a poco vamos a ir abriendo otros países. Ya se armó la junta directiva. Estados Unidos está presidiendo, España está como vicepresidente, Alemania, ahí está, me olvidaba, Alemania está como secretario general y yo estoy en el directorio ejecutivo representando Perú y América Latina definitivamente, ¿no? ¿Y Argentina cómo lo ubicas? Argentina, si me das esa opción, yo los veo súper fuertes en temas de consultoría. Creo que muchas empresas europeas hace muchos años pusieron su hub en América Latina, lo pusieron ahí en Argentina. Entonces, veo liderazgo que desde Argentina sale para América Latina. En temas de tecnología, de hecho, Waymac es una startup que propone cosas distintas al mercado en todo lo que es la gestión de maquinarias, ¿no? Las integraciones que se puedan hacer, ¿no? Desde el alquiler, contrato, mantenimiento, combustible. O sea, creo que es una solución muy interesante planteada para el mercado, es una necesidad global. Pero luego, como ecosistema per se, eh, no lo veo tan grande. El país es grande también, el país es enorme. Entonces, cuando un país es grande, a veces tienes puntos más separados, ¿no? Entonces, ahí es donde creería que hay una oportunidad para unir ese ecosistema argentino en un grupo, en una asociación, ¿entiendes? En donde estén todas las startups. Si las conoces, Agustín, compártelo. Encantadísimo de tener contacto con ellos también. Y bueno, hablando bueno, de Waymac, justo que lo mencionaste, el trabajo es como los que hace Waymac, que vos has trabajado con muchas empresas que las has asesorado para que contraten este tipo de servicios. ¿Tenés mensurado cómo maximizar la productividad o la rentabilidad gracias a la digitalización? Digo, leí un artículo tuyo en el cual mencionás todas las cosas que se pierden, desde tiempo, recursos humanos, papeles mismos que se pierden arriba de los escritorios y no se vuelven a encontrar, o órdenes de alquiler que tardan mucho en pagarse porque no se encuentra el papel. Cuando se digitaliza, ¿tenés mensurado esa ganancia? Sí, bueno, de hecho, lo han hecho las grandes consultoras como McKinsey, hablan de una brecha de productividad de por lo menos 40% de productividad, ¿no? Pero es una suma de todo, es una suma de una gestión con BIM, es una suma de contratos estandarizados y una suma de implementación tecnológica, inclusive todo lo que es en la cadena de logística. O sea, todo eso sumado puede mejorar la productividad en un 50% en las empresas de construcción. Ahora, si te enfocas solamente en productividad pura y dura por la aplicación de software o implementación de tecnología, eh, o una metodología bien en etapa temprana, puedes ahorrarte entre un 15% de reducción de retrabajos, reducción y mitigación de riesgos. Y eso está probado. Está probado, hay varios papers de varias tecnologías, de varias plataformas, pero el constructor no peruano, capaz latinoamericano, necesita tocar, necesita
tocar la herida y decir, ok, sí, es verdad, ¿entiendes? Entonces, porque eso es muy tangible, ¿no? Siempre escucho los que no van en contra, pero los reticentes dicen, sí, pero eso es en esa empresa, en mi empresa no, o en mi empresa puede ser más o puede ser menos. Nunca lo sabrán si no lo hacen. Entonces, y lo peor de todo es que ese es un número que tampoco está medible, no se ha medido en la empresa, ¿no? Porque claro, una de las preguntas que hago al inicio es, ¿has medido tu pérdida de productividad, de eficiencia? No la tienen medida, a menos que la tengan y la guarden. Pero en realidad después con varias empresas ya en términos de confianza, en realidad me dicen que ese dato nunca lo tiene. Nadie mide lo que está perdiendo. Algunos sí, y si lo hacen, buscan cambiar. Pero el que no, claro, el gerente, el dueño del proyecto tiene su Mercedes, su Audi, a él no le va mal. El que le va mal es al ingeniero, al que está en campo, que no sabe cómo capturar esos datos, ¿no? Que sigue llenando parte diario de maquinarias a mano, que sigue llenando parte diario de personas con lapicero, ¿no? En mis conferencias digo, seguimos utilizando lápiz, papel y post y Excel. Y ahora, WhatsApp. Gestionamos proyectos de miles de millones de dólares con WhatsApp. Entonces, eh, no rima, no tiene ningún sentido. Estoy viviendo una era fabulosa que es la era de los datos. Entonces, ahí es donde yo invito a incorporar tecnologías, nuevas metodologías modernas, como BIM o BDC. Decías que, bueno, quizás el gerente, el CEO o el presidente de la empresa está cómodo con su Audi, con su Mercedes, con su viaje a Europa, con su casa en la montaña o en el campo, o su casa en la playa. Ahora bien, José Protko de Script International, peruano también como vos, que trabaja en Estados Unidos hace muchísimos años asesorando a empresas, él me dijo que fue que, si no me equivoco, el tercer programa del podcast, me dijo que en América Latina las empresas están en un status quo, están cómodas, trabajando como están, pero que se va acercando de a poco en la era en la que, gracias a la globalización y la digitalización, las empresas del primer mundo, las más desarrolladas en materia tecnológica, ¿no? Siempre hablando de eso, van a empezar a ingresar más a América Latina y ese status quo se va a romper. Yo llevo este comentario de José un poco más allá con una pregunta. Toda esta comodidad del gerente con Mercedes, con Audi, con viajes a Europa, ¿cuánto puede temblar y cuánto puede llegar a desaparecer? Porque así como hace 3, 4 años hablar de inteligencia artificial era una quimera, no existía, de ese vocabulario, salvo en pequeños núcleos, cada vez, digamos, explotó, cada vez se acerca más y quizás esa persona, y te lo digo en forma de aseveración y de pregunta a la vez, esa comodidad reflejada en el Mercedes y en el Audi, ¿cuánto puede temblar y cuánto puede desaparecer? Claro, esa comodidad poco a poco se va reduciendo. ¿Por qué? Porque vienen empresas, te voy a poner la realidad de Perú. Perú está en un momento muy importante, hablando de proyectos y de infraestructura, ¿sí? Tenemos la carretera central, que es el proyecto más grande del Perú, con 8.000 millones de dólares. Tenemos un anillo vial periférico de Lima de 3.000 millones de dólares. Tenemos un proyecto de una central hidroeléctrica, de riegos, y vienen capital británico, francés, japonés, canadiense. ¿Qué significa eso? Que vienen empresas de ese tipo de nivel y están acá en el Perú. ¿Y ellos qué traen? Traen lo que ya saben hacer allá en Europa o en Canadá o en Estados Unidos. Entonces, definitivamente, hay una corriente acá de empresarios que dicen, oye, que no vengan ellos, nos están quitando el mercado. ¿Por qué se le tiene que dar a ellos este tipo de proyectos y no nosotros, peruanos? Ya hay esa discusión. Claro, obviamente son empresas con un portafolio económico amplio, con una experiencia increíble y con una gestión de proyectos que ya han hecho que han manejado este tipo de volumen de proyectos. Entonces, acá en el Perú hay una corriente del no, que no vengan, y otra dice sí, que vengan y que hagan esa transferencia de conocimiento. Entonces, poco a poco, claro, si yo quiero competir con esas ligas, o al menos, vamos, lo que dije al inicio, aliarme, ¿no? Y ser un aliado, pues no puedo ser aliado de algunas de estas empresas si es que voy con mi Excel y con mi
con mi libro de gestión de proyectos de 200 páginas. ¿Te das cuenta? No puedes ir a aliarte con una empresa británica, francesa, diciéndole, mira, en el tomo 2, página, así hago mi gestión de proyectos. Es imposible, ¿entiendes? Entonces, ya hay cierta incomodidad acá, en Perú, de por qué estas empresas ganan esos megaproyectos. Claro, obviamente ellos han ganado la gerencia de proyectos, hacia abajo hay una licitación internacional, están viniendo chilenos, están viniendo empresas colombianas, también argentinas, a decir, oye, acá hay mercado, que con quién me voy a aliar. Ahora, tengo que aliarme con alguien que pues me va a sumar, ¿no? Eh, y los franceses, británicos, canadienses que están obviamente en la relación con el cliente directo y ellos son los que eligen. Claro, la barra la ponen, no mega alta, pero la ponen, tienes que trabajar con ciertas tecnologías, tienes que trabajar con estas metodologías, o sea, y si no la tienes, estás fuera. Entonces ya está empezando un poco a decir, tengo que cambiar. Pero bueno, una vez más, lastimosamente, ¿por qué? Porque se la estás poniendo en un pliego, en un término de referencia, en una licitación. Eso no viene que el gerente se levante y dice, mañana voy a hacer mi empresa digital automatizada. Lo que sí escucho mucho es que todos quieren estar en la ola de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que hay un meme, ¿no? Hay un meme que sale, ¿quiénes quieren inteligencia artificial? Yo, ¿para cuándo? ¿Para hoy? ¿Y qué quieren hacer? No lo sé. O sea, necesitan poner eso en una mesa de directorio, porque el directorio ha dicho que necesita inteligencia artificial, pero sin ninguna estrategia. Y volvemos, Agustín. Y a las personas que nos escuchan, sí, ustedes que nos escuchan, ¿tienes un plan estratégico? ¿Tienes una estrategia de transformación digital? ¿Hacia dónde va la empresa? ¿Cuáles los hitos que vas a ver en el 2026 de cara al 2030? ¿Cómo va a evolucionar esta empresa? ¿Cómo va a evolucionar, perdón, la empresa y el ecosistema? ¿Vas a ser un seguidor o vas a ser un líder? Preguntas que te dejan reflexionando, ¿no? ¿Cuál es la semilla que vas a sembrar ahora? Que en los próximos 5 años te va a ayudar a posicionarte comercialmente para tus proyectos. ¿Cuál es esa? ¿Cuáles son los viajes que has planeado como Marco Polo y descubrir otras realidades? ¿Sí? A veces, claro, no todos tienen el tiempo y es por eso que algunas empresas me llaman, ¿no? Me llaman y me dicen, Germán, ¿qué ha pasado por allá? Ven, siéntate y ayúdame, ¿no? Y ahí vienen las alianzas. Y por último, así no te quito más tiempo, como síntesis de esta charla, ¿cuál es el futuro inmediato? Porque hablar de acá 40, 50 años, la verdad que ya es un imposible. Pero el futuro inmediato que pregonás para las empresas de la industria de la construcción en América Latina o al menos en los países que vos conocés y que tenés estudiado. Digo, ¿cuál es el futuro que ves en ellos si no se digitalizan? Mira, Agustín, es una muy buena pregunta y te la respondo con algo que estamos organizando, ¿sí? Estamos acá en Lima, este 4 y 5 de diciembre, o sea, en un mes, estamos organizando el Contec Latam Summit. El Contec Latam Summit, si lo traducimos al español, es el Congreso de Innovación y Tecnología de la Construcción Latinoamericana. Y es ahí donde con todos los panelistas, más de 50 panelistas o más de 14 paneles, vamos a ver qué es lo que sigue, what's the next. ¿Sí? Vamos a hablar de transformación digital en la gestión de proyectos. Vamos a hablar el BIM Forum Latam, viene de BIM Forum de Chile, viene de Brasil, viene el mismo Ministerio de Economía y Finanzas que lidera el plan BIM Perú, la PMO Digital, un panel de PMO Digital donde va a estar la PMO de Japón, Nippon Koei, la PMO de Reino Unido, de Francia y de Canadá. ¿Sí? Vamos a hablar de transformación digital en constructoras. Y viene el gerente de una empresa constructora de Canadá, viene uno de Chile y uno de Perú. Cumbra, que es la empresa peruana más grande de construcción, y de Chile también, Echevarría Izquierdo, Pablo Ibel viene. Luego vamos a hablar de FIDI Kinec, todos estos contratos, cómo digitalizamos la gestión contractual. Después tenemos un panel de Woman in Contec, un panel de cultura digital y cultura innovación, un panel de I+D, más I, un panel de inteligencia artificial, datos, automatización al servicio de la obra. Viene gente de Francia, de España y de Chile. El Pacto Verde Europeo, ¿no? Empresas como Holcim, Saint-Gobain,
van a participar en este tipo de panel, empresas o panel de robótica, drones, IoT, gemelos digitales, casos de VDC, Virtual Design Construction, y también obviamente el tema de inversión, Corporate Venture Capital, en Contec, Startups y el International Content Network. Entonces, son 2 días en donde vamos a mostrar cuáles son los siguientes pasos que se vienen en la construcción. Se va a hablar de industrialización, de inteligencia artificial, como te comenté, ¿no? Y para eso tenemos un panel selecto de expertos internacionales, ¿sí? Y un comité consultivo que me ha ayudado a realizar todo esto, ¿no? Entonces, yo los invito al Contec Latam Summit, en donde prácticamente se va a redactar los próximos 2-3 años de lo que viene en la construcción. Vamos a aprender muchas cosas y vamos a ver qué es lo que están haciendo estos líderes para poder replicar en nuestra realidad, ¿cómo se dice? Replicar en nuestra realidad y escalarlo en la medida de lo posible, ¿no? ¿Se va a poder seguir por YouTube o por alguna plataforma para quienes no puedan viajar? Para los que no puedan viajar, estamos pensando abrir un ticket, virtual, un ticket virtual. Estamos en esa reflexión, pero los que quieran venir, bienvenidos a Lima, capital gastronómica también, así que aprovechen para los que pueden, ¿no? Bueno, te agradezco mucho tu tiempo, Germán. Así que seguramente en un futuro volveremos a hablar, a ver qué salió de este foro, de este encuentro, de este evento y qué conclusión sacaron para el futuro de la región. Te agradezco mucho. Claro que sí. A ti, usted, muchísimas gracias. Este fue un nuevo programa de Siguiente Nivel, el podcast de Waymac sobre innovación en la gestión de equipos para la construcción. Accede a nuestro sitio www.waymac.com para consultas o ver nuestros contenidos. Suscríbete al newsletter escribiendo a info@waymac.com o visita nuestro canal de YouTube. En Waymac tenemos la tecnología, conocimiento y personal especializado para llevar tu negocio al siguiente nivel.